¿Qué? Voy a ver aquí qué pasa. Ajá, ahora sí. ¿Cómo te digo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, bastante bien. Qué bueno saber que estés bien. Sí. Bueno, estamos tú y yo, y estamos para hacer esta entrevista. Ah, Cuando estés lista, me avisas. ok. Y vamos a, ya, bueno, ya tú sabes, vamos a grabar, ¿no? Para ponerlo en el website. Me imagino que tuviste la oportunidad de ver en nuestro website, ¿cierto? ¿O todavía no? No, ¿No? todavía no, perdón. Ah, no te preocupes. Después lo puedes ver. Perdónenme, perdónenme. No, no hay problema. Lo No tienen que somos, perdonarme. Si no no me somos, perdonan, no somos tan populares todavía. ay, estoy tratando de colocar este teléfono que no se me vea tanto. Esto. Ok, ahí me ven. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Ah, a ver, iniciamos. Aquí tenemos a nuestra queridísima hermana y amiga Esther, conocida como Techi. Esther, ¿cuál es tu apellido? mi apellido es Jesús. Ok. Entonces, Esther Jesús, pero creo que todos te conocen como Techi, ¿cierto? Ajá, mis amigos me conocen como Techi, entonces puedes decirme Techi. Ok, perfecto. Entonces, Techi. Muy bien. Techi, nosotros sabemos que tú tienes un testimonio tremendo, ¿no? Nosotros aquí en el Ministerio Cambiando Vidas hemos escuchado cosas muy bonitas acerca de ti. Hemos escuchado que tienes un testimonio genial. Inclusive, la última vez que hablamos, me comenzaron a salir algunas lágrimas que no pude evitarlo, ¿no? O sea, tremendo. Entonces, pero, ¿de qué nos vale si es que la gente o el mundo ahí afuera no te conoce? Así que lo que queremos es precisamente hacer eso, ¿no? Queremos escuchar de forma pública tu testimonio para que compartirlo con aquellos que no te conocen o que todavía, pues, o que quizás tienen algo similar a lo tuyo y no saben qué hacer, no saben. Y sería bueno, pues, que tú, a través de tu testimonio, pues, puedas tú compartir con esta gente, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que podríamos hacer es decirte, bueno, ¿cómo fue tu vida antes? Porque yo creo que Cristo intervino en tu vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue antes? ¿Cómo fue, digamos, tu vida antes? O sea, ¿qué te llevó a tener este problema de ALS, ¿no? Y cómo fue la cumbre en la que esto cambió, ¿no? O sea, a ver si podemos empezar por ahí, no sé. Ok, ok. Bueno, primero pues mi nombre es Esther Jesús Ramírez para muchos. Bueno, ese es mi nombre. Las personas me conocen como Techi. Tiene una historia Techi, pero bueno, vamos a eso para la segunda entrevista o el segundo video. ¿Okay? Claro. Yo soy peruana, pero vivo en Venezuela y tengo ya 12 años viviendo en Venezuela. ¿Ok? ¿Cómo inicia mi AMS? Y pues en mi caso, porque no es en todos los casos, en mi caso hubieron muchísimos factores. Uno de ellos es que vivía en una familia, no es que era del todo disfuncional, porque no tenía la presencia de mi papá. Sí, él estaba, pero a la vez no estaba por cuestiones de trabajo. Al no estar mi papá, por el trabajo, pues mi mamá es la que de alguna manera pues asumía nuestra educación y todo lo demás. Y mi mamá no es una persona muy expresiva. Ella también tiene sus quebrantos y pude entender, ahora es que puedo entender el porqué de los quebrantos de mi mamá, porque mi mamá no es una persona de expresar amor ni por abrazos, ni por palabras de afirmación, ni nada por el estilo. Y pues obviamente éramos 5 chicos, 5 hijos, era una mujer muy ocupada, trabajaba muchísimo y de alguna manera pues nos descuidaba de vez en cuando, no intencionalmente, pero pasaba. El hecho es que en mi caso yo sufrí abuso, soy sobreviviente de abuso sexual y pues el primer abuso lo sufrí a los 6 años. ¿Ok? En este caso, pues yo había olvidado el abuso a causa de la edad
porque tenía una edad muy temprana y aparte que nuestro cerebro genera un mecanismo de defensa que hace que nosotros podamos olvidar ciertas circunstancias muy duras o muy difíciles. Entonces yo sufrí 3 abusos, uno a los 6, el otro a los 9 y el otro a los 13 años. Sin embargo, ya el que cuando yo tuve 9 años y yo sufrí el abuso, pues nunca hablé de los abusos porque me daba, siempre pensé que pues yo tenía la culpa y pues me iban a castigar, me iban a pegar, iba conmigo. Entonces nunca hablé de ello y eso es lo que normalmente pasa cuando las personas sufren abuso, por eso normalmente no hablan. Y recuerdo que ya tenía muchas situaciones, aparte del abuso, mi papá no estaba, mi mamá era demasiado disciplinada, ella nos disciplinaba con mucha ira, estaba en los maltratos, las palabras, ¿sabes? Y recuerdo que yo tengo 3 hermanos mayores, varones, antes que yo, entonces imagínate, 3 hermanos hombres y yo la única mujer, aparte del abuso y todo lo que en mi entorno era pues varonil de alguna manera, ¿sí? Y lo que generó en mí el abuso es la necesidad de no querer ser mujer. Eso es lo primero que yo recuerdo cuando era niña. Lo primero que yo recuerdo es que yo no quería ser mujer, porque para mí ser mujer era sinónimo de abandono, de maltrato, de abuso sexual. Aparte que era la única mujer y era la que tenía que limpiar, la que tenía que ayudar, la que tenía que cocinar, la que tenía que hacer de todo en casa. Entonces yo decía, ser mujer es malo, ser mujer es horrible. Y recuerdo que yo tenía tiempos de oración, donde yo me metía como a un closet, a un armario, y yo oraba, y yo le pedía a Dios ser hombre. Wow. Esas eran mis oraciones cuando era niña. Cuando yo tenía 9 años, yo le decía, Señor, yo quiero ser hombre. Yo quiero ser hombre. Dios, hazme hombre, hazme hombre, hazme hombre. Por favor, hazme hombre. Esas eran mis oraciones. A los 13 años yo sufrí otro abuso por un vecino cerca de la casa. Recuerdo, este abuso lo recuerdo muchísimo, que de alguna manera profundizó aún más la necesidad de mí de no querer ser mujer. Vivía con mucho temor, vivía con mucho miedo, porque pensé que siempre iba a estar expuesta al maltrato, siempre iba a estar expuesta a ese tipo de abuso sexual, no solamente que me tocaran, sino también que estuviesen por la calle y me dijeran algo. Una escena particular es cuando mis amigas y yo ya estábamos creciendo, las niñas a los 11, 12 años ya se están desarrollando, y pues ellas eran súper contentas, ellas estaban muy felices porque ya estaban convirtiéndose en mujeres, y yo tenía un terror de que me van a crecer los senos, voy a desarrollarme, y yo decía, yo no quiero, si a mí me crecen, yo me los corto. Wow. Ese era, porque era tanto el quebranto que había en mí, tanto el temor a ser mujer que había en mí, que yo no quería ser mujer porque estaba aterrorizada. Para mí ser mujer era sinónimo de crueldad. En ese transcurso de mi necesidad de querer ser mujer, por todo lo que vivía, sin darme cuenta, empecé a concientizar esa necesidad y aparte de eso, pues tenía la necesidad de amor de mi mamá, esa necesidad de ese amor materno, que no lo tenía, porque en vez de ayudarme mi mamá en mi feminidad, de comprarme ropa delicada y tal, no, lo mío era una ropa terrible y obviamente esto para mí era mejor porque yo quería era cubrirme de los hombres. Empecé a usar ropa de hombre, poleras muy anchas, pantalones muy anchos, no me peinaba, desastrosa en ese aspecto. Y obviamente mis hermanos, tengo 3 hermanos varones, entonces todos nuestros juegos tenían que ver con cosas masculinas, fútbol, karate, pelea, y yo era una de ellas más. Y yo era un niño más peleando con ellos y jugando con ellos tal cual. Y pues las palabras de mi mamá para conmigo eran, tú eres una machorra, tú eres una machorra, tú eres una machorra, y entonces no existía como que ese equilibrio, al contrario, había una afirmación de lo que yo quería hacer en ese momento, ¿sabes? Entonces, en ese proceso, en ese transcurso, pues tratando de concientizar, aparte de todo mi ambiente, de toda mi dinámica familiar, no había alguien, en este caso mi papá, que dijera, tú eres mi princesa bonita, para nada. O sea, eso no existía en mi casa, ¿sabes? No existía, yo no conocí esa palabra, que tú eres bonita, tú eres importante, tú eres esto, no, para mí eso no existía. El hecho es que empecé a concientizar y sin darme cuenta, ¿sí? Como a la edad de los 14 o 15 años,
yo empecé a sentir el gusto por las mujeres. Pero eso fue inconsciente. ¿Por qué? Porque había tanta necesidad en mí, ¿sí? Había eso que yo estaba pidiéndole a Dios, ya estaba desvinculándome de mi lado femenino, aparte de eso que no tenía una afirmación sana femenina. Entonces ya mis amigas éramos más adultas, más adolescentes y ya estaban los abrazos, las caricias de las amigas y poco a poco esa necesidad de infancia se fue, la fue recibiendo con otras personas, pero ya de forma erotizada, porque ya era una adulta, ya era una adolescente. Mis hormonas ya estaban activándose. Y allí es cuando yo empiezo a afirmar esa necesidad y ese gusto por las mujeres. Eso es una cosa que no sé cómo les va a otros, pero en mi caso era una cosa tan inconsciente. O sea, era cosa de ver a una mujer y desearla, ¿sabes? Es como cuando tú tienes tanta hambre y ves un plato de parrilla, de carne, y tú dices, ay, qué rico, ¿sabes? Esa necesidad. Yo vi una mujer y para mí esa era necesidad, de una cosa que yo necesitaba, que yo la deseaba. En el transcurso de esos años, más o menos los 14 y 15, ya mi papá estaba más presente en casa, ya no estaba trabajando tanto tiempo por fuera y tal. Y pues mi papá es una persona muy cariñosa, mi papá es un hombre muy, muy cariñoso, él es muy atento y tal. Y claro, él quería abrazarme, él quería que nosotros jugáramos con él y yo ya era así, toda rechazaba. De alguna manera como que no, ya, o sea, no quiero que me toque, no quiero, o sea, es como que no estaba acostumbrada y en ese momento no lo quería de esa manera, ¿sabes? No era una niña, ya era una adolescente y estaba muy rebelde en ese aspecto. Pero como a esa edad de 14 o 15 años más o menos que estaba en ese proceso y esa lucha, recuerdo que mi papá tenía una Biblia en casa y, ¿sabes? Yo abro la Biblia, pues yo nunca había abierto la Biblia en mi vida y ese día la abrí y vi en Apocalipsis 21:8 donde dice que ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los borrachos. En ese momento, cuando yo leo, ni los homosexuales o los que se acuestan con hombres entrarán al reino de los cielos, sino que arderán. Yo en ese momento dije, me voy a ir al infierno. Pero nadie me lo dijo, yo lo leí. Y entró un temor en mi corazón terrible. Y dije, no puede ser, me voy a ir al infierno. Pero en ese momento vino la lucha como que, yo no, Señor, pero es que si yo no lo estoy pidiendo, pero si yo no lo siento y yo no lo quiero. E internamente empecé, ¿sabes? Como que, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué va a pasar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y empecé a luchar. ¿Por qué? Porque ya a esa edad, a los 14, 15 años, ya somos conscientes de lo que sentimos, ¿sabes? Y había algo dentro de mí que en ese entonces yo no lo entendía, que me llevaba a luchar con lo que estaba sintiendo. Y empecé a luchar y decir, yo no quiero sentirlo, porque claro, al inicio cuando yo era niña, yo quería, pero no sabía que era todo lo que venía por dentro. Y hay demasiado dolor. Yo recuerdo que viví años de mucho dolor, de mucho sufrimiento, primero con el silencio, porque no se lo decía a nadie, porque nadie sabía nada, ni de los abusos. Prácticamente sufría sola, ¿no? Sin Exacto. Es compartir una lucha sola. internamente, nadie sabía nada y era un sufrimiento sola, ¿no? Completamente. Exacto. Sí, y la mayoría de las personas vienen esta lucha solos, una lucha muy solitaria, es muy sola y es muy triste porque entonces tienes algo que sientes que no sabes si está bien, entonces los demás no sabes si te van a aceptar o no te van a aceptar y después vas a poder querer o no vas a poder querer bien. O sea, vienen muchas preguntas, hay demasiadas cosas, pero sobre todo hay demasiado dolor. ¿Por qué? Porque te sientes solo y yo me sentía sola en ese momento con mi lucha. Para hacer una pequeña pausa, esto, por ejemplo, es muy interesante todo lo que tú dices, porque aquí, por ejemplo, vemos que, porque hay muchos que dicen, bueno, nací gay o nací con ¿no? Con este deseo, pero la verdad es que nadie nace así. Y yo creo que tú eres un ejemplo clásico Es correcto. que tú puedes testificar y decir, no, yo no nací así, me hice así por las circunstancias, por los problemas y las cosas, por las carencias, ¿no? Pero hubieron cosas en tu vida que intervinieron y te llevaron, digamos, por decirlo así, a esa forma, ¿no? Por lo mismo que tuviste carencias de amor de padre y madre, ¿no? En tu caso fue así, ¿no? Entonces, para confirmar esto, ¿no? O sea, entonces uno no nace así, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro. Okay. Eso Sabemos que hay, dependiendo.
Sí, Hay muchísimos, por eso hay demasiados factores. Hay personas que puede ser que quizá no es que nacieron, sino que hay estereotipos que se crean, ¿sabes? Por ejemplo, hay niños que quizás, dependiendo del temperamento, son flemáticos y no son de desarrollar de actividades fuertes y tal. Entonces los papás empiezan a generar impresión sobre ellos, ah, no se sienten cómodos con los niños, empiezan a familiarizar más con las niñas. Entonces son claro, muchas cosas, ¿no? En claro, mi caso fue así. En claro. mi caso, el factor que me llevó o que profundizó en mí la AMS, obviamente el abuso tuvo mucho que ver porque tuve 3 situaciones de abuso, pero aparte de ello es que no tuve figuras masculinas, una figura masculina y femenina que me aportaran lo que yo necesitaba como Claro, persona, claro, así ¿sabes? O sea, individualidad, es cierto. exacto, Pero no dime, tuve esa figura. pero dime, a ver, ya, todo esto que fue terrible en tu vida, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo llegaste seguramente a un momento, me imagino, o sea, de desesperación? ¿Qué es esto? Cómo lo venzo? Porque ya tú, de alguna manera, de alguna forma extraordinaria, Dios te mostró que esto no era bueno, ¿no? O supiste que esto no era bueno. Entonces, ese conflicto, a Ajá, ver, cuéntanos un poco ese conflicto. honesta, ¿Qué pasó? Sí, honestamente, en mi caso, pues yo no sé, porque obviamente no conocía de Dios y pues a mí nadie me dijo, esto que estás sintiendo está mal, o sea, nadie. Yo sabía, o sea, yo no quería sentir eso, ¿sabes? Yo ya lo sentía, pero yo ya no quería sentirlo. O sea, sentía que, ajá, me gustan las mujeres, pero no quiero que me gusten las mujeres. O sea, una cosa era que yo quería ser hombre, pero tampoco quería que me gustaran las mujeres, pero me claro, empezaron a gustar, ¿sabes? Entonces, a mí nadie me dijo, mira, esto es pecado. O sea, leí la Biblia, pero ninguna persona se me acercó a mí para señalarme, para juzgarme, para criticar. No, esa era una lucha que yo tenía que dije, no, y eso es bueno entenderlo también porque hay personas que dicen, es que tú te sentiste así porque alguien te dijo. No, en mi caso, a claro, mí nadie me dijo. Para mí todo esto fue muy de Dios, definitivamente, ¿sabes? Entonces, porque eso sucede mucho, pues no, es que las personas te dicen que eso es malo y tú tienes que cambiar. No, a mí nadie me dijo, nadie me dijo. El hecho es que pasaron muchos tiempos y seguí en mi quebranto, en mi rechazo, porque empecé a generar un rechazo terrible para con los hombres. Para mí los hombres eran cualquier cosa menos personas, ¿sí? Y cuando ya llegué como a la edad de los 20 años, pues la mayoría de personas, las chicas tenían novios, tenían relaciones, tenían todo, y yo no quería absolutamente nada con eso. Sucedieron algunas cosas que me trajeron a Venezuela. Yo llego a Venezuela aquí a los 24 años, ¿sí? Y aquí es donde yo conozco de alguna manera de Dios. Alguien me invita a la iglesia, yo estaba con todos mis rollos, nadie sabía nada de mí, con todos mis rollos internos relacionales, porque no me sabía relacionar bien con los hombres, tenía ese conflicto. Cuando llego a la iglesia, pues me gustó la iglesia y empecé a congregar la iglesia y pues, oye, me empecé a hacer una cosa, otra cosa y tal. Y mi pastora o la pastora de la iglesia, pues me contrata para trabajar en su empresa y pues me gano la confianza de ella y tal. Pero cuando se me acercaban los hombres, yo tenía demasiada rabia, así sea de la iglesia. Me daba demasiada rabia y entonces yo generaba como que alguien se me quería acercar y yo colocaba una muralla y otra muralla y yo le decía a Dios, ¿hasta cuánto? No entiendo por qué soy así, por qué hago esto, por qué tengo tanta rabia, por qué tengo tanto temor, por qué si algún chico se me va a acercar a darme un abrazo, yo automáticamente lo rechazo, por qué cuando alguien me dice algo bonito, yo ya le hice la cruz y no le hablo más y te vas de mi vida. Así era yo, terrible. Era terrible cuando alguien se me acercaba como a que tratar de enamorarme o algo, o sea, para mí eres un desgraciado, así, y wow, era horrible y entonces llegó un momento donde yo ya no soportaba más, no me toleraba más y no soportaba más no poder estar en calma, estar en paz, ¿sabes? O sea, sufría mucho en ese aspecto porque no sabía cómo relacionarme, no sabía qué pasaba dentro de mí. Mira tú, en ese momento, pasaron muchas cosas obviamente, pero yo recuerdo que yo ya estaba en la iglesia, tenía como 4 años aquí en la iglesia y todo eso, y pues ya estaba subiendo como de posición de liderazgo, estaba ganando la confianza de todos, sobre todo de mis pastores. El hecho es que yo estaba como que harta de seguir como que teniendo una doble vida, ¿sabes? Como que en la iglesia sonreía con todo el mundo, pero llegaba a la casa y era un mar de lágrimas y demasiado rencor y demasiada rabia y todas las cosas. Y recuerdo que estaba en mi oficina y le decía a Dios, necesito que me ayudes a entender por qué me pasa, por qué siento esto que siento. Y en ese momento de dolor, de quebranto y de oración a Dios, Dios me recuerda los abusos porque yo no los recordaba. O sea, yo no recordaba el abuso y eso nos pasa muchísimo cuando suprimimos los recuerdos y tal. Y en esos momentos que yo digo,
¿cómo yo? Y allí empieza Dios a tratar conmigo y ese día que yo recordé el abuso, para mí fue como volver a revivir el abuso, porque nos pasa. Cuando recordamos algo es volver a revivir las cosas con el mismo dolor. Y para mí fue volver a hacer como que a sentir el abuso y todo en ese momento, la vergüenza, la rabia, la frustración, es querer ir en contra de la persona que hizo esto y un montón de cosas. El hecho es que ahí es que pude, poco a poco, el Espíritu Santo me pudo traerme a memoria qué había generado en mí ese rechazo, ese odio para con los hombres y esa necesidad de estar al lado de las mujeres de forma erotizada. Allí es donde yo empiezo a entender algunas de las cosas pero aún así mantenía mi vida oculta, o sea, mantenía mi vida oculta cuando digo es que para todo el mundo yo estaba muy bien, pero pues yo estaba mal, estaba terrible, ¿sabes? El hecho es que en una oportunidad yo traté de irme de aquí de Venezuela porque dije, nadie se puede enterar esto, nadie se puede enterar que yo fui abusada, nadie se puede enterar que yo tenía gusto por las mujeres, porque es que ahora es que lo voy entendiendo todo. En la iglesia me van a juzgar, en la iglesia me van a sacar de donde yo estoy, ya no voy a ser considerada como una líder, etc. Entonces yo traté de irme, pero Dios en su misericordia no me dejó. Incluso yo recuerdo que yo le puse a Dios como una condición. O sea, tú me tienes que quitar esto, porque si tú a mí no me quitas, quiere decir que tú no existes. Y eso fue lo que yo hice con Dios. Yo dije, tú no existes porque ¿cuánto tiempo estoy en la iglesia? Y tú no has cambiado nada en mí. Y eran cosas que hasta que yo dije, no, ¿sabes qué? Tú no existes. Y yo estaba peleando con alguien que no existía, según yo. Pero Dios fue tan hermoso que en ese transcurso, en ese tiempo, conocí a una persona, un amigo, un adorador, un pastor, y él habló algo a mi corazón que era necesario que yo entendiese. Y él me dijo, nada va a cambiar por fuera si no empezamos a cambiar por dentro. Y para empezar a cambiar por dentro necesitamos hablar sin temor. Necesitamos confesar qué es lo que realmente tenemos, qué es lo que somos, qué es lo que sentimos. Esa es la única manera en la que Dios va a traer luz en tu oscuridad. En ese momento yo decía, hacer eso es confesarlo. Y yo tenía terror de confesar y de hablar porque pensaba que me iban a juzgar. El hecho es que... ¿O te motivó a compartir? Porque me imagino que ahí es donde empieza ya la verdadera sanidad, ¿no? ¿Cómo empezó eso? Mira, yo tuve que tomar una decisión porque estaba muerta de miedo, pero a la vez ya no quería más, ya no quería seguir continuando así. Y yo dije, tengo que confesar y hablarlo con mi pastora, porque independientemente de lo que ella piense, yo decía, lo más seguro es que me van a criticar, me van a decir, me van a sentar, me van a sacar de la iglesia, me van a decir cómo es posible si tú eres una persona que yo confío, porque yo era una líder intachable. Yo era una de esas personas, mira, perfecta, era la perfeccionista, más santa que yo no había en la iglesia. Es una cosa que yo le enseño a la gente. O sea, por fuera todo era perfecto, pero por dentro estaba podrida, por dentro estaba dolida, estaba amargada, estaba mal, estaba llena de miedos. Y el hecho es que yo dije, voy a hablar con mi pastora y si ella me saca a la iglesia, pues me sacó, pero yo voy a hablar con ella, así pierda todo lo que he ganado hasta el día de hoy, voy a hablar con ella. Y bueno, resulta que me armé de valor y entré a su oficina y respiré profundamente y le dije, yo necesito hablar con usted. Y me dijo, sí, siéntate, hija, y tal. Entonces yo le digo, yo necesito confesarle algo. Y él me dijo, dime. Y yo empiezo a confesar y yo le dije, yo quiero confesar que primero yo fui abusada y segundo es que yo tenía un gusto por las mujeres. Y empecé a contarle el problema de la AMS todo y ella me dijo, yo lo sabía. Cuando ella me dijo así, yo, ¿cómo que lo sabía? Yo no sabía exactamente qué tú tenías, me dijo ella, pero sabía que algo estaba mal en ti porque no es normal que tú rechazaras tanto a los hermanos y tal, y por más que querías, etcétera, y que no tengas novio, que no, nada, ¿sabes? Entonces ella me dijo eso y yo lloré muchísimo en ese momento y yo dije, ¿qué me va a decir ahora? Y estas son las palabras que yo recibí de Dios, porque era de Dios a través de los labios de mi pastora. Y ella me dijo, hija, yo no sé cómo ayudarte, pero busca ayuda, que yo te voy a apoyar. Y después me dijo, y ahora que te conozco realmente, te amo más. Esas fueron las palabras que hasta el día de hoy a mí me sostienen. Que cuando Dios conoce realmente, por eso amo Salmo 139 cuando dice, oh Señor, tú conoces mis pensamientos. Nada está fuera de ti. Eso es demasiado, demasiado hermoso para mí. Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si bajo al Seol, allí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, esa palabra
decirme, ahora que te conozco realmente, te amo más. Fueron las palabras de Dios para mi vida que hasta el día de hoy me sostienen. A partir de ese momento yo empecé a buscar ayuda en un ministerio muy hermoso aquí, Zapatos Nuevos, de los que ya hablamos, y empecé a trabajar con ellos, trabajar mi sanidad, a hacer consejería. Me bajé absolutamente de todo, dejé absolutamente todos los cargos que tenía en la iglesia porque necesitaba tiempo para mí, necesitaba sanar, necesitaba hacerlo, necesitaba escuchar, necesitaba drenar, necesitaba hablar, necesitaba hacer muchas cosas y el activismo no me iba a dejar porque yo era muy activista a causa de mis quebrantos, siempre buscaba aceptación y hacer muchas cosas, ¿sabes? Ahí es cuando yo inicio mi proceso de sanidad y ya son 10 años dentro de este proceso de sanidad, donde recuerdo que aún en medio del proceso tenía como 2 o 3 años y todavía había muchos temores en mi corazón, todavía muchas cosas que no quería que se me acerquen, personas que, hermanita, venían y yo era, ¿sabes? Como que ya está ahí, A está ver, bien mira, nomás, o habrá... a ver, cuéntanos, porque para mí, a mí me tocó mucho lo que tú contaste, cómo Dios también restauró la parte física, o sea, no, o sea, yo, porque yo comencé a hacer un trabajo espiritual, emocional, ¿no? Que, bueno, Dios también Ajá. está conmigo, pero esa parte, a ver, cuéntanos un poquito de eso, sé que estamos contigo, Okay. pero a ver si nos cuentas esa parte, cómo Dios restauró esa parte física, por favor, a ver. Porque, mira, sabes que cuando te decía que está, y no pasaba nada, yo recuerdo que hay un momento donde yo oraba y no pasaba nada. Tenía 3 años y todavía las cosas no cambiaban en mí. Y yo le decía a Dios, esta noche me puse como Jacob, no voy a dejar de orar hasta que tú no me transformes, porque estoy cansada. El hecho es que en ese momento Dios ministró mi corazón, ¿sabes? Porque yo oraba y le decía, cámbiame, 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 cámbiame. Y tenía años pidiéndole a Dios que me cambiara hasta que entendí que entonces trataba de que yo buscara a Dios para que me cambie. Se trataba de buscar a Dios sabiendo que Él me amaba y eso fue lo que Dios habló conmigo a mi corazón en ese momento. O sea, que te baste saber que yo te amo, es bástate en mi gracia. A partir de ese momento dije, no voy a orar más para que me cambies. Voy a adorarte porque sé que me amas. Voy Gloria a a Dios. buscar porque sé que me amas, no porque, no para, no buscando que me cambies. Ese día todo cambió para mí, porque ya no quité la idealización que tenía de mi sanidad y empecé a buscar a Dios realmente porque sabía que Él me amaba. Y empezaron a cambiar muchas cosas, muchas emociones dentro de mí. Me sentía más segura emocionalmente, pero todavía tenía el rollo de físico, ¿sabes? Que me abrazaran, que me cargaran y tal. Y ese era un rollo. Y pues hace 4 años ya yo sufrí un incidente que fue que me asaltaron viniendo aquí a la iglesia y pues me disparan en eso. Yo para ese momento yo pensé que yo ya estaba muy bien, ya yo estaba dando clases, yo ya estaba dando terapia, yo ya estaba ayudando gente, yo ya estaba haciendo muchas cosas, ¿sabes? Pero Dios no se queda con nada y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Yo ya había entendido el abuso, había perdonado el abuso, estaba trabajando emocionalmente y haciendo muchas cosas, pero físicamente todavía no permitía que se me acercaran así como que con esa confianza y tal. El hecho es que cuando yo sufro este incidente del disparo, a mí me disparan y el disparo pues pasa por mi vejiga, ¿sabes? Y esto que queda en una zona muy íntima mía en la entrepierna prácticamente. Cuando a mí me tienen que revisar los doctores y todo ello, cuando yo estaba en ese proceso de revisión, recuerdo que yo estoy acostada con toda mi ropa, con el disparo y la sangre y tal, con toda mi ropa, y viene el médico para querer quitarme la camisa, y yo, ya va. Yo estaba con el disparo, estaba así acostada y yo me paré porque para mí es como que recordarme el abuso, el segundo abuso que yo tuve. Y recuerdo que en ese momento él me dijo, quédate tranquila, te voy a ayudar. Y yo me sostuve de la ropa tan fuerte porque yo no quería que me desvistan, porque, Claro, ¿sabes? Y él me sostuvo y me dijo, quédate tranquila, te vamos a ayudar. Y en ese momento yo recuerdo que yo dejé que ellos hicieran su trabajo y empecé a llorar como si estuviese, ¿sabes? Recordando eso. El hecho es que sigo el proceso, la recuperación y tal, y cuando a mí me van a operar, me van a hacer la operación y todo eso, viene un doctor y me dice, un doctor un viejito, y se me acerca y me dice, todo va a estar bien. Y me miró y me acarició el rostro y me dijo, todo va a estar bien. Y para mí fue algo tan crucial porque de alguna manera pude sentir que Dios de alguna manera ministraba mi corazón diciéndome que
las manos de los hombres que me dañaron, ahora Dios me estaba dando manos de hombres que me sanaran, pero Wow. físicamente, porque estaba siendo atendida físicamente en una área muy íntima, ¿sabes? Donde yo terrorizada, pero Dios permitió ese trato conmigo en ese proceso de mi recuperación del incidente que tuve, y a partir de ese momento, créeme que empecé a confiar más, porque yo le decía a Dios, ¿cómo yo confío en los hombres? Y los hombres me hicieron tanto daño. Y Dios me dijo, yo no te pido que confíes en los hombres, yo te pido que confíes en mí cuando estás con ellos. Y eso era algo que Dios trató conmigo en ese momento del incidente. Entonces, fueron muchos procesos, 10 años de procesos, de muchas situaciones en las que necesitaba drenar muchas cosas. Hombres que Dios colocó a mi lado para afirmar mi masculinidad, y mujeres, porque yo no me vestía como mujer. Esto que tú ves en este momento, yo no era antes. Y ahorita que no me ven muy bien, ¿no? Pero estoy aquí. No, yo tuve que... Te ves muy No, linda. pero mira, yo no era así. ¿Sabes quién me ayudó a mí? Porque es un proceso. Mi pastora fue una de las mujeres que a mí me ayudó a vestirme, pues yo no me vestía como mujer. Y ella me empezó a enseñar cómo, qué ropa debería colocarme, no camines así, párate bien, siéntate bien, peínate, maquíllate. Y ella fue un modelo de mujer en ese aspecto de mi feminidad para mí. Cómo debo vestirme, cómo debo combinar la ropa, qué es lo que debo hacer. O sea, porque es un proceso también que es de adentro para afuera, y yo adentro estaba sanando, pero por fuera sigo pareciendo una niña o una machonita, una cosa así, ¿no? Claro, No me vestía bien, porque parecía un hombre, literalmente. Y tremendo. ella empezó a trabajar mucho conmigo los zapatos, por ejemplo, colócate zapatos altos. Yo, ay, no, eso a mí no me gusta. Yo andaba con tenis y mono deportivo, eso era lo mío. ¿Sabes? Toda ropa deportiva, pero no. Entonces fue un proceso de, porque a mí no me gustaba. Yo decía, el maquillaje, no, eso parecen payasos, qué horrible y tal. Pero no, empecé a usar el maquillaje, empecé a usar zarcillos, empecé a peinarme, empecé a, ¿sabes? Porque fue un proceso, y todo es un proceso, pero necesitas ayuda. Solo no puedes. Y Dios me dio personas, me dio hombres buenos, hombres que trabajaran en mí el área relacional, el área física, mujeres que también fueran unas amistades sanas, mujeres que generaran en mí y que nutrieran esas cosas que yo no tenía. Eso de decir te amo, o sea, esas palabras de afirmación, hija, yo te amo, tanto de mi pastor como de ella como mi pastora, de mis amigos. O sea, son tantas cosas que fueron nutriendo y llenando esos vacíos de mi corazón, esas necesidades que yo tenía, las empezaron a llenar y empezaron a fortalecer, y poco a poco mi identidad fue restableciéndose, porque mira, hace 5 años yo decía, ¿para qué yo me voy a casar? Yo estoy bien así, yo no necesito esto y tal, esa autosuficiencia poco a poco fue menguando, porque eso es lo que genera tu identidad te coloca en tu lugar. Y hoy yo amo mi identidad, amo ser mujer. Yo odiaba ser mujer, odiaba el periodo. Para mí el periodo era una maldición de Dios. O sea, ¿cómo es posible que Dios nos va a castigar a nosotros de esa manera? O sea, era horrible, pero hoy amo, o sea, son tantas cosas que tengo que contar que no alcanzaría el tiempo, ¿verdad? El hecho es que a este, cuando Dios nos restaura a nuestra verdadera identidad, nos sentimos tan seguras de quién somos. Nosotras las mujeres somos tan importantes, tan valiosas para Dios, para la humanidad y para todo el mundo. Wow, Amo cada parte de mi cuerpo, amo mi cabello, amo todo lo que soy, todo lo que yo en este momento puedo expresar, pero no fue fácil. qué tremendo, qué ¿Sabes? tremendo. Oro por mi esposo, Ujú. oro por mi esposo, oro por mis hijos, oro por el ministerio, ¿sabes? Siento una seguridad tan bonita de parte de Dios en mi vida, donde solo tengo que agradecerle por todo. Techi, la verdad que tu testimonio es tremendo, la verdad que sí, ¿no? Mira, estoy muy agradecido, este ministerio agradece el tiempo que tú te has tomado para conversar con nosotros y dar testimonio de lo que Dios ha hecho. O sea, tienes ahora un esposo, tienes hijos, tienes una familia, ¿no? Lo cual antes ni siquiera pasaba por tu mente, ¿no? Y qué lindo es cuando uno regresa a la identidad al cual Dios nos ha llamado. Igual, Dios me llamó como hombre, ¿no? Y qué lindo realmente es decir, caramba, me siento hombre, que, o sea, y me gusta hacerlo, ¿no? O sea, eso es lo bonito de Ujú. todo esto, ¿no? Cómo Dios restaura, ¿no? Y cómo Dios ha restaurado tu vida. Esther, Techi, la verdad que un placer. ¿Por qué? Si quieres, dejas, no sé, cómo la gente se pudiera comunicar contigo de alguna manera, puedes dejar
un correo, un website o algo así. ¿Tienes? Ok. Bueno, por gracia de Dios, hoy pues estoy pastoreando una congregación. Jamás hubiese imaginado en mi vida ser pastora, jamás. Pero esa fue lo que Dios permitió en mi vida. Y pues dentro de la congregación tenemos un ministerio que se llama GREAT, Grupo de Restauración e Identidad en Cristo. El contacto en Facebook. En Facebook me consiguen como Techi Jesús, en Facebook. Y la página está también en Facebook como Sí, perdón, con Y, Techi con exacto. Y, ok. Techi Jesús. Techi Jesús, ok, perfecto. Okay. Es correcto. Okay. Y la página es EF Great. EF Great en Facebook y EF Great en Instagram, que es Escuela de Formación Great, porque tenemos una escuela donde formamos a personas con quebrantamiento relacional sexual para que puedan ayudar a otros, etc. Entonces, tenemos EF Great por Facebook, EF Great por Instagram, y pues me contactan por ahí por las redes sociales, estamos a la orden. Perfecto, bueno, qué tremendo. Cualquier cosa, creo que nosotros también vamos a poner algunos links cuando nosotros pongamos tu testimonio, pues van a haber unos links que van a poder la gente también entrar, ¿no? Bueno, de hecho, una vez más quiero agradecerte por tu tiempo y por haber compartido con nosotros. Espero que esto no sea ni la primera ni la última, ¿no? Claro que no, esperamos hacerlo mejor para la próxima. Y si me pudiera darnos algunas lecciones, aprender algo, ¿no? Quizás algo con respecto a la profesión, a lo mejor, ¿no? Entonces, estaríamos esperando por ti. Bueno, una vez más, gracias, Techi, por tu tiempo. Y a los amigos que nos escuchan, gracias. ¿Puedes hacer una oración, por favor, para terminar? Claro. Gracias. Claro. Bueno, agradecer a Dios por cada uno de ustedes, muchachos, por su tiempo, por esa disposición que tomaron y pues decirles que no pierdan la esperanza, ¿sí? Que continúen, todos estamos en este proceso, absolutamente todos, e independientemente de donde estemos, sea en inicio, en la mitad o al final, como estemos, pues Dios siempre está con nosotros. Y bueno, oramos entonces. Padre, gracias, eres tan maravilloso, eres tan hermoso, que nos concedes este tiempo donde podemos hablar de ti, donde yo puedo contar cada una de mis experiencias dolorosas, pero por encima de ese dolor puedo agradecerte porque sé que estuviste conmigo, sé que en muchos momentos o en muchas circunstancias me quejé contigo, había cosas que no entendía, hice muchas pataletas, Señor, pero aún a pesar de ello, tú fuiste paciente conmigo, no desististe de mí, no me abandonaste aun cuando yo quise hacerlo, cuando yo quise renunciar porque no podía más. Tú no lo hiciste conmigo. Yo estoy tan agradecida contigo, Señor. Sé que todavía hay muchas cosas en las que necesito sanar. Sé que todavía hay muchas cosas que necesito comprender, pero vas a seguir siendo paciente conmigo. Y así como lo eres conmigo, sé que lo eres con cada uno de estos chicos que hoy está escuchando este video. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de ellos, para que tú seas luz y fortaleza en medio de este proceso, para que en esa oscuridad, en ese quebranto, en ese dolor, ellos puedan ver tu mano, ellos puedan saber que tú estás con ellos, que tú no estás para librarlos del dolor, pero que tú estás acompañándolos en el dolor y llevándolos, Señor, a la meta. Padre, que te conozcan. Esa es la meta, que te conozcan aún por encima de lo que nosotros podamos sentir, que te conozcan, Señor, que te conozcan, que puedan conocer el amor que tú tienes por cada uno de ellos, porque tú los amas, no como están, pero sí a costa de cómo puedan estar, y que tú anhelas llevarlos a tu imagen y a tu semejanza, que tú no los has desamparado y que tú no lo harás, que tengan la seguridad de que siempre estarán a tu lado y contigo. Padre, gracias, bendigo la vida de Will, de su ministerio. Señor, gracias por su familia, por su esposa, por sus hijos, por lo que tú tengas para él. Lo bendigo, Señor, y te agradezco por haberlo llamado, por haberlo fortalecido y sobre todo por haberlo sostenido en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Techi, gracias una vez más. Y bueno, pues gracias amigos por estar con nosotros. Dios nos los bendiga a todos. Chao, Techi. Amén. Chao, gracias. Chao a todos.